Muy bien, varones, vamos a orar para iniciar nuestra reunión. Dios bendito, te agradecemos, Señor, la gracia y la misericordia que nos das para estar reunidos, Señor. Hoy llegamos al último punto de las actitudes del creyente en medio de la prueba. Rogamos que nos des la guía, Señor, de tu Santo Espíritu para interpretar correctamente tu palabra, pero sobre todo para guardarla y ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a ver la última de las 10 características, de las 10 actitudes que el creyente debe mostrar en medio de la prueba que glorifican a Dios. Y es el versículo 27, el último versículo del capítulo 1. Sirve al necesitado. Una verdad que tenemos que reconocer es que cuando estamos sufriendo, cuando estamos pasando por prueba, por aflicción, por oposición, por angustia, eso nos lleva a poner los ojos en nosotros, nos lleva a ver nada más nuestras circunstancias, nuestro dolor, nuestra escasez, nuestra angustia, y nos cegamos a lo que está a nuestro alrededor. Pero a nuestro alrededor hay personas que están sufriendo y quizás más que nosotros. Una forma de evitar el centrarnos en nosotros en forma egoísta es ver a los demás y poder ayudarles en su necesidad. Poder ayudarles en su necesidad va a llevar a que nos olvidemos de nosotros y a que esa angustia, ese temor, esa prueba no nos paralice en nuestra obediencia a Dios. La última vez vimos que Santiago estaba manifestando una diferencia entre ser religioso y ser piadoso. Ahora en el versículo 27 nos dice que la religión pura y sin mácula. Aquí está contrastando la falsa religión del que se cree religioso y es un aparente piadoso, pero como lo vimos, se queja, sus palabras no puede contener su lengua, está lleno de queja y no de alabanza a Dios. Ahora dice que la verdadera piedad tiene dos características. En primer lugar, es pura. La palabra pura significa limpia. La verdadera piedad ha sido pasada por un proceso de purificación. Esto implica una transformación. No son ritos religiosos externos, sino son producto de un corazón genuinamente transformado por la gracia de Dios. Cuando dice que es limpia, que es inocente, está hablando de que no es hipócrita, no es de doble ánimo, no es apariencia. Santiago califica la religión pura y sin mácula como una acepción a la verdadera piedad, como algo que está lejos de una apariencia. Habla de algo que es auténtico y genuino. No son actos externos religiosos, sino es la convicción interna que nace de un corazón transformado. Y agrega a que no solo es limpia y sin hipocresía, sino dice que también es incontaminada, sin mácula, sin mancha, que no tiene falla moral. Es algo absolutamente exento de contaminación y de suciedad. Así es la piedad. El término griego amiantos es muy importante en la Biblia. Habla de
algo que está lejos de la contaminación, separado de la contaminación. Y este término amiantos ocurre 4 veces en el Nuevo Testamento, incluyendo este versículo. 2 veces, una vez es señalado en Hebreos, 2 veces en Hebreos y una en Primera de Pedro. Pero amiantos apunta a Cristo. Y esto es algo relevante. Un corazón no puede ser regenerado sin Cristo. Un corazón no puede ser transformado sin que Cristo gobierne ese corazón, sin que Cristo transforme ese corazón. Por lo tanto, es una transformación interna, no son actos externos de religiosidad, sino la manifestación de un corazón transformado. Amiantos siempre está en relación con Cristo. Hugo, por favor, compárteme Hebreos 7, 22 y 26 y Sergio Roa, Primera de Pedro 1, 3 y 4. Buenas noches, pastor. Hebreos 7, 22 al 24, Al 26. al 26. Okay. La palabra de Dios dice así: por esto Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos por la muerte, les impidía continuar, porque la muerte les impidía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Gracias. Ahí están las características de Cristo, el sumo sacerdote eterno. Él con su sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre, está sentado a la diestra del Padre. Recordemos que en el lugar santísimo los sacerdotes estaban de pie, no se podían sentar. Eso implicaba la repetición de los sacrificios. Y se repetían porque los sacerdotes eran hombres y morían y tenía que venir otro sumo sacerdote a seguir haciendo sacrificios. Pero una vez que Cristo vino, hizo el sacrificio perfecto, Él como sumo sacerdote ofrece el sacrificio, pero Él es el mismo sacrificio porque Él es el Cordero de Dios. Por lo tanto, se está dando la característica de este sumo sacerdote y dice que tal sumo sacerdote era conveniente a los hombres, nos convenía a nosotros, nos traía beneficio a nosotros. En la versión Reina Valera dice santo, sin pecado, inocente, sin hipocresía, sin mancha, apartado de la contaminación, apartado de los pecadores, separado de los pecadores porque Cristo es Dios, hecho más sublime que los cielos porque Él es el creador de los cielos. Entonces ahí vemos la importancia de esta palabra griega amiantos, sin mancha, inmaculado. ¿Y cuáles son los efectos del sacrificio de Cristo? Ahora sí, Primera de Pedro 1, versículos 3 y 4. Buenas noches. Buenas noches. El 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Gracias. La consecuencia del sacrificio del sumo sacerdote inmaculado es que genera en los creyentes una herencia inmaculada, una herencia incorruptible, separada de la corrupción, incontaminada, pura, limpia e inmarcesible, que no se marchita, que siempre está floreciente. Esa es la importancia de la palabra inmaculada. El otro versículo que habla a Hebreos es 13:4, donde dice que sea en todo el matrimonio honroso y el hecho sin mancilla, que nada contamine la unión matrimonial, que nada contamine
manche el lecho matrimonial, tiene que permanecer separado de toda contaminación. Y bueno, no es curso de matrimonios, pero hay mucha contaminación cuando somos hipócritas con nuestras esposas, cuando las ofendemos o viceversa, cuando ellas nos ofenden y manchan el hecho, ¿sí? Y se mancha con mentiras, con hipocresía, con indiferencia, con violencia verbal, con violencia física, con no cumplir con los roles que Dios ha determinado para el hombre y la mujer. Y aparte el versículo agrega, porque a los fornicarios juzgará Dios, ¿no? Entonces ahí ya está hablando de los pecados sexuales que manchan el hecho matrimonial. Qué importante es la palabra inmaculado. Apunta a la santidad. La religión tiene que mostrar la santidad. Y agrega Santiago que esta religión pura e inmaculada delante de Dios el Padre es esta. Y aquí tenemos que entender lo que está diciendo Santiago. Santiago está enfatizando que la verdadera religión, la que no contamina, la que proviene de Él mismo, de Dios mismo, es la que Dios califica como apropiada. Los hombres califican su religión como apropiada. En el mundo hay muchas religiones porque el hombre busca llegar a Dios por caminos que el hombre establece. No se da cuenta que la Biblia señala con claridad que hay un solo camino y que ese camino es Cristo. Y que nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Pero si tú le preguntas a una persona que tiene una religión diferente al cristianismo bíblico, te va a decir que esa es su religión. Es más, la Biblia nos presenta el encuentro de Cristo con la mujer samaritana. Los samaritanos adoraban en un monte. ¿Y qué le dice Cristo? Va a llegar el día que no es en ningún monte donde se debe adorar a Dios. No es la manifestación externa de la adoración, porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y Cristo le dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no conocen, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, el mundo tiene muchas religiones, pero el que clasifica, el que valora, el que determina cuál es la única aprobada por Dios, es Dios mismo. Y la Biblia nos muestra que que uno de los más grandes errores espirituales que cometieron los escribas y los fariseos, hombres expertos en la ley, que para ese entonces estaba establecido en el pacto mosaico, la Torá, los profetas, los salmos, fue que sustituyeron las normas de Dios establecidas en la ley por tradiciones humanas. Cambiaron la ley por opinión de los sabios del pueblo judío. Le hacían más caso a la opinión de los sabios que a la palabra de Dios. Y eso lo podemos ver cuando le preguntaron a Jesús con relación al divorcio, porque existían dos pastores, dos rabinos, dos ancianos. Uno decía que se podían divorciar por cualquier causa y otro decía que solo por causas determinadas, como el adulterio. Y cuando le hacen la pregunta a Jesús, es para saber de qué lado se inclinaba de los dos ancianos judíos. Y Cristo les responde que ninguno de los dos tiene la razón, que en el principio varón y hembra los creó y que Dios aborrece el divorcio. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en no alterar la palabra de Dios para poner ritos, costumbres, tradiciones humanas. Hermanos, tristemente, ¿sí? Muchas veces se le da mayor énfasis a las tradiciones denominacionales
que a la palabra de Dios. Se valora más los ritos y costumbres de las denominaciones que a la palabra de Dios. He llegado a escuchar de hermanos bautistas afirmar que quien no es bautizado no es miembro de la iglesia. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué hacemos con el ladrón en la cruz? ¿No se bautizó? ¿No se bajó de la cruz, se remojó y se volvió a subir? Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hacemos con el enfermo que rinde su vida a Cristo y en pocas horas, tiempo, fallece? ¿No es parte de la iglesia? Entonces, aún en las congregaciones que no tienen denominación, si elevamos ritos y costumbres, tradiciones por encima de la escritura, nos apartamos de la religión pura e inmaculada. Felipe Hernández, ¿nos quieres compartir Mateo 15 del 1 al 8, por favor? Sí, hermano, con gusto. Gracias. Mateo 15, del 1 al 8. Dice así. Mateo 15, 1 al 8. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bueno, me fui hasta el 9. Está bien, gracias, Felipe. Pero ahí está un Sí, ejemplo de cómo la tradición sí sustituye a la palabra de Dios y cómo Dios mismo condena esa práctica. Por lo tanto, frente a una piedad aparente de mera religiosidad que se produce y contempla delante de los hombres, debemos tomar en cuenta la mirada escudriñadora de Dios, que no se conforma con lo que es aparente, sino que valora y mide la realidad producida e impulsada en la intimidad del corazón. Dios es el que pesa y escudriña los corazones. Por tanto, su dictamen y valoración de las intenciones y motivos por el que hacemos o dejamos de hacer las cosas en medio de la prueba es correcta. Él conoce el estado de nuestro corazón y no lo podemos engañar a Él. ¿Qué nos lleva después de entender esto? Dios conoce el estado de nuestro corazón. Nuestro corazón está abierto a sus ojos. Conoce nuestras intenciones, nuestros motivos, el por qué decimos que lo adoramos, el cómo lo adoramos, el para qué lo adoramos, si estamos siendo hipócritas, si nuestra adoración es genuina. Él lo conoce todo y nos está confrontando. Adórame con tu corazón. El autor de Hebreos dice que nos presentemos delante de Dios con un corazón sincero, sin apariencia, sin cobertura, sin engaño,
sin hipocresía, con un corazón sincero que reconoce cuál es su estado, con un corazón que no quiere impresionar a Dios, con un corazón que reconoce la necesidad que tiene de Dios para hacer la voluntad de Dios, que reconoce su debilidad, que reconoce su incapacidad, que reconoce su temor, que reconoce su desesperación. Ese es el corazón sincero. ¿Qué tan importante es el corazón para Dios? Que recordemos lo que Cristo enseñó en el Sermón del Monte, Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Por qué pretendemos engañar a Dios ocultándole nuestro corazón? Que no podemos porque Él lo ve y Él lo sabe. Cuando Adán y Eva pecaron y se escondieron, dice la Escritura que Dios buscó a Adán. ¿Qué acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Claro, Él es omnisciente. Él sabía dónde estaba Adán. Pero lo que quería era que Adán reconociera su pecado y lo confesara delante de él. No que se escudara ni que se escondiera, ni mucho menos que lo justificara culpando a la mujer que Dios había creado. Adán no mostró un corazón sincero. Que el temor a ser descubiertos en nuestra falta y en nuestro pecado no nos lleve a tener la ilusión de esconderle a Dios nuestros motivos y nuestras intenciones, sino aprovechar que es el tiempo de la gracia para confesar nuestros pecados, porque Él nos limpia de toda maldad. La sangre de Cristo derramada en la cruz para el perdón de los pecados limpia el corazón del pecador y le garantiza estar cara a cara con Dios. Es lo que dice Mateo 5:8. Verán a Dios, estarán cara a cara con Dios. La gracia de Dios transforma el corazón del redimido. Esa parte interna e inmaterial recibe la vida espiritual que lo capacita para amar a Dios y a la iglesia de Cristo en medio de la prueba y de la aflicción. De tal manera que los actos externos de genuina piedad son realizados por un corazón no egoísta, un corazón que no se ve a sí mismo, sino ve la necesidad del prójimo y busca suplirla de acuerdo a sus posibilidades para así mostrar la obra de Dios, no buscando ni el reconocimiento ni la aprobación de los hombres, sino la de Dios. Y Santiago da una razón poderosa. Santiago dice que esta religión es aprobada por Dios, nuestro Padre. Y eso implica que Santiago está manifestando la relación filial del creyente con Dios. El creyente es un hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios. Solo los que le dan la bienvenida a Cristo y rinden su vida al gobierno de Cristo. Entonces, lo que está diciendo Santiago es, hay una relación íntima de padre a hijo. Lo que aprueba el padre es lo que el hijo tiene que hacer. El hijo no puede ir en contra de lo que aprueba el padre. Y eso no nos es difícil entender. Fuimos hijos, ¿y qué sucedía cuando no aprobábamos la decisión del padre, de nuestro padre terrenal? ¿Qué sucedía cuando desobedecíamos la decisión, la determinación? Bueno, entendemos que lo que aprueba Dios, lo tenemos que aprobar nosotros. Y no podemos alterarlo, ni por conveniencia, ni por comodidad, ni por angustia, temor, porque esté fuerte la prueba. ¿Cómo ponemos en práctica esta religión pura y sin mácula? Bueno, Santiago nos da dos imperativos. Primero dice visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Visitar
en el original tiene la traducción de preocuparse por, encargarse de, es brindar una asistencia. No es de visitar para tomar un café y para ver cómo están. Es asistencia, cuidado, preocupación. La palabra griega episkeptomai se emplea a menudo en el Nuevo Testamento para referirse a la visita que Dios realizó a su pueblo. Que Dios realizó a su pueblo a fin de que, de ayudarlo, fortalecerlo, animarlo, salvarlo. Ahora le voy a pedir a Enrique Alcántara si nos comparte Lucas 1 del 67 al 72 y a Elías Amabilis que se prepare con Hechos 15 del 12 al 14. Buenas noches, pastor. Varones, buenas noches. Buenas noches, hermano. Lucas 1, 67 al 72. Dice así la palabra de Dios. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Gracias. Y aunque la palabra de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, sí, cuando recobró la voz, es una exaltación a Dios, reconociendo a Cristo, el Salvador, y que Juan el Bautista anunciaría al Mesías. Pero aquí se ve claro, Zacarías reconoce, Dios ha visitado y redimido a su pueblo. El propósito de la visitación de Dios es la redención, levantando un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, el pacto davídico. Dios no nos hizo una visita de cortesía. Dios visitó su creación para proveer salvación, en principio a su pueblo. Pero recordemos que aún desde el pacto abrámico, los gentiles ya están incluidos en el plan eterno de redención, porque a través del pacto abrámico serán benditas todas las naciones, judías y gentiles, todos los que pongan la fe en Jesucristo. Pero Dios visitó también a los no judíos, a los gentiles, como lo vemos en Hechos 15, 12 al 14. Sí, doctor, con gusto. Dice así la palabra del Señor. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Gracias, Elías. Sí, ahí está. Visitó primero a Israel porque la salvación es por los judíos y primero vino a los judíos, pero no dejó fuera a los no judíos. Y también visitó. La visita de Cristo es para todo aquel que cree en Él como Señor y Salvador de su vida. Qué importante es entender la visitación de Dios por medio de Cristo en nosotros y el propósito. Entonces, con esa intención, Santiago está diciendo que la religión pura y sin mácula delante de Dios nuestro Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas. Los huérfanos
tiene la implicación de aquellos que carecen de padres. Pueden carecer de ambos padres o pueden carecer nada más del padre. La implicación es que estos huérfanos son desamparados. Aunque tengan solamente madre, la falta del padre los convierte en desamparados y se equipara a las viudas. ¿Por qué? La viuda, en el griego, significa abandonada. La raíz de la palabra kera, en griego, significa abandonada y puede referirse a cualquier mujer que no tiene marido, que carece de marido, no que es soltera, porque soltera está bajo la custodia y tutela del padre, sino de una mujer que ha salido de la tutela del padre por matrimonio, pero carece de marido. Es decir, carece de un varón que le provea y le dé protección, al igual que el huérfano. El huérfano no tiene un varón, un padre que le provea y le dé protección. Entonces, la visitación es a los indefensos, a los que no pueden valerse por sí mismos. Y si retomamos la visitación de Dios por medio de Cristo, es claro que nosotros éramos indefensos. No podíamos valernos por nosotros mismos para llegar a Dios. Ninguno de nuestros actos nos podía llevar al cielo. Era necesario la visita del Mesías para proveernos salvación, que es la mayor necesidad del ser humano. Regresando a Santiago, la visita a los huérfanos y a las viudas dice en sus tribulaciones, literalmente sus aflicciones. El énfasis está en las aflicciones que se experimentan los huérfanos y las viudas por la falta del padre y el esposo, del hombre proveedor y protector. Se refiere, por lo tanto, a la aflicción en cualquier esfera de su vida. Puede ser aflicción física, puede ser aflicción emocional, pero se enfatiza la aflicción espiritual. Cualquiera que sea la naturaleza de la aflicción, deben ser asistidos. Deben ser asistidos. Por lo general, en la iglesia primitiva, los huérfanos y las viudas eran los más desamparados. No había un plan, un seguro de bienestar social que los apoyara. Eran desamparados porque tampoco podían conseguir fácilmente un trabajo, a menos que algún pariente les ayudara y se los proveyera. Santiago muestra que la verdadera religión consiste en una unidad de identidad con Dios que lleva al creyente a practicar un estilo de vida de acuerdo al ejemplo de Cristo. Salmo 68:5 nos confirma que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Recordemos que todo creyente es un embajador de Dios. Somos representantes en la tierra de la gracia de Dios. La iglesia es la representación de Dios en la tierra. De tal forma que la iglesia es un instrumento en las manos de Dios para ayudar a los desamparados, a los huérfanos, a las viudas, a los pecadores. En medio de nuestros problemas y nuestras tribulaciones siempre encontraremos una persona que requiere nuestra ayuda, nuestra asistencia, una persona que requiere escuchar el evangelio, tal vez para salvación, tal vez para animarlo, tal vez para exhortarlo, tal vez para que su desánimo sea quitado y confíe en Dios. Por lo tanto, la verdadera religión es un asunto de comunión con Dios.
porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Eso está en Deuteronomio 10, versículos 17 y 18. Si Dios hizo eso por nosotros, su gracia nos capacita para hacerlo con los que la necesitan. Dad de gracia lo que de gracia has recibido. La tribulación, la angustia, la enfermedad, la escasez, el problema, la prueba que vivamos, no nos separa de la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que nos sustenta, la que nos capacita para estar firmes en la fe, en la obediencia a Dios. Y es esa gracia la que necesitamos compartir, porque hay otros que no la tienen. Santiago exhorta a los creyentes a involucrarse ayudando a los necesitados. La tribulación solo se resuelve cuando quedan resueltas sus necesidades. No consiste en darles mezquinamente, sino en compartir con ellos conforme a nuestras posibilidades, buscando que ellos puedan tener lo suficiente. Hermanos, no se trata de acabar con la necesidad. No podemos. Pablo dice que aunque él tuviera toda la riqueza del mundo y acabara con la pobreza, si no tiene amor, no es nada. Jesús dijo que a los pobres, a los necesitados, siempre los íbamos a tener. No se trata de que acabemos con eso, pero sí se trata de apoyarlos de acuerdo a nuestras capacidades y posibilidades. Y tal vez, y en muchos casos, como lo vamos a ver en un momento, no se trata de bienes materiales. Se trata de una mano amiga que sostenga al débil en la fe, que anime al desanimado. Tal vez una llamada, tal vez una palmada, tal vez un ¿cómo te ayudo? Una oración. Pasar un tiempo con el hermano, con la hermana, sea suficiente para suplir su necesidad. Las escrituras son claras en la forma de ayudar, sobre todo con relación a las viudas. Ahora le voy a pedir a Héctor Skilsen que si nos comparte 1 Timoteo 5, del 3 al 16. 1 Timoteo 5, del 3 al 16, Héctor, por favor. ¿Cómo no? Es del 3 al 16, ¿verdad? Sí. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no prevé para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas
y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente y alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Gracias, Héctor. Qué importante lo que está diciéndole Pablo a Timoteo. Recordemos que el propósito de la primera epístola a Timoteo es que sepa cómo debe conducirse en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo debes tratar el problema de las viudas? Y aquí Pablo dice que hay una diferencia entre las viudas que verdaderamente lo son y las que no lo son, y establece una edad, 60 años. Las viudas menores de 60 años, ¿sí? Que se casen. Y después establece la responsabilidad de la familia para tratar a sus viudas. La iglesia no está obligada a sustentar a todas las viudas, solo a las viudas que en verdad lo son. ¿Y cuáles son estas? Aquellas que carecen de familiares y de recursos propios para subsistir. Pero si hay viudas que tienen recursos porque su esposo les dejó recursos, o porque tienen hijos o familiares o nietos, entonces es la familia, son los hijos, los que deben responsabilizarse por la ayuda y el sustento de las viudas. Los familiares de una viuda deben aprender primero a ser piadosos para con su propia familia. Piadosos para con su propia familia. Hermanos, este tema es tremendo. Pablo dice que los hijos deben recompensar a los padres. Como hijos tenemos una deuda con nuestros padres. Pablo no está calificando si los padres fueron buenos, justos, amorosos, proveedores o no. Simplemente son padres. Y los hijos tenemos una deuda con ellos. Y dice la Escritura que debemos recompensarlo. Cuidar de una madre, de un padre o de ambos en el momento que lo necesiten es solo devolver en grado mínimo lo que ellos hicieron por los hijos. Pablo dice que hacer esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera se honra al padre y a la madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y seamos honestos. Muchas veces nos cuesta mucho trabajo, nos pesa cuidar a nuestros padres. Es un problema. No sabemos dónde ponerlos, dónde colocarlos. Nos decimos cristianos, pero somos indiferentes al dolor, a la enfermedad, a la necesidad de nuestros padres. Y andamos buscando dónde colocarlos. Y si tenemos hermanos, los pobres padres andan rolando de casa en casa. Y olvidamos que Dios nos está dando la oportunidad y el privilegio de honrar a nuestros padres, de obedecer a Dios y glorificar a Dios. Es difícil, sí, muy difícil, pero es un privilegio y es nuestra responsabilidad cuidar a nuestros padres, a nuestros ancianos, a nuestra madre viuda, a nuestro padre viudo. Tú y yo no sabemos si vamos a llegar a su edad y cómo vamos a llegar.
¿Tú te puedes imaginar que tus hijos estén diciendo a sus hermanos, ahora te toca llevarte a papá, yo ya lo tuve aquí unos meses, pero ya no aguanto, ahora llévatelo tú? ¿Qué sentirías? Que no puedas estar en un lugar y que sean tus hijos a los que amas, por los que trabajaste y te sacrificaste, que hoy, que mañana no te puedan cuidar y suplir tu necesidad. Tenemos que ser congruentes con lo que creemos de la palabra de Dios. Tenemos que enseñar a nuestros hijos el cuidado, el amor a sus abuelos, porque tal vez un día nos cuiden a nosotros. Y es la palabra de Dios, no es sentimentalismo del pastor, es la palabra autoritativa de Dios. Y Pablo tiene palabras de reprensión para la persona que descuida el deber hacia los suyos y especialmente para quien no sostiene a los miembros de su familia directa. Y dice que ha negado la fe. Negar la fe es negar a Dios, es negar la gracia, es negar la misericordia, es negar la provisión divina. Hay una negligencia pecaminosa cuando no atendemos a las necesidades de nuestros padres y bueno, puede ser a la de nuestra esposa y a la de nuestros hijos. Hay una negligencia pecaminosa porque estamos pensando en nosotros, en nuestra comodidad, en lo que queremos lograr, en lo que queremos hacer, pero no vemos la necesidad. Y aunque este tipo de personas profesan ser cristianos, muestran con su conducta y con su negligencia que carecen del primer atributo del verdadero creyente, el amor. Y Pablo dice en 1 Corintios 13 que podemos mover montañas, conocer toda la escritura, toda ciencia, todo misterio. Pero si no tenemos amor, no hacemos nada, no somos nada, hacemos ruido. No sirve, no sirve. Podemos tener todo el conocimiento, podemos estar en la mejor iglesia, podemos predicar la palabra, pero si no proveemos para los nuestros, negamos la fe. ¿Por qué van a creer los incrédulos en la palabra que proclamemos si nuestro testimonio la derriba? ¿Cómo me hablas de amor, de misericordia, de perdón, de servicio? Y tu testimonio con tus padres, con tu esposa, con tus hijos es de abandono, de no hacerte responsable. Ha negado la fe. Y agrega Pablo, y es peor que un incrédulo. Es como una doble condenación. El incrédulo está condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Pero el que dice creer en el unigénito Hijo de Dios y no se somete a la palabra de Dios y no provee para los suyos, recibe una doble condenación. Dice conocer el amor de Dios. Dice conocer la gracia de Dios, pero no comparte ni la gracia ni el amor. Es peor que un incrédulo. ¿Hay algo peor que un incrédulo? Un incrédulo es hijo de Satanás. ¿Hay algo peor que Satanás? Sí, uno que diciéndose cristiano niega la fe. Por lo tanto,
Aunque las viudas tengan familiares o recursos para subsistir, necesitan el apoyo espiritual y el cuidado de la iglesia. Ante las canas te inclinarás, dice la Escritura. Vivimos en un mundo que inutiliza a los adultos mayores. Ya no sirven. Son inútiles. Son una carga. La Escritura dice, no es cierto. En los adultos mayores hay sabiduría. En los adultos mayores hay experiencia. En los adultos mayores hay una utilidad. No los desechen. Y aquí en lo que vimos de las viudas, sí, sí hay viudas, maridos de que fueron mujeres de un solo marido, que cuidaron hijos, que fueron serviciales, que lavaron los pies de los santos. Ayúdenlas, ayúdenlas. No por el hecho de ser un adulto mayor, se es ya un inútil en la sociedad. Cambiemos esa forma de pensar y honremos las canas de nuestros viejos en nuestra casa, en la iglesia. Le mando un saludo a todos mis hermanos de 60 y más. ¿Sí? Sigan adelante. Glorifican a Dios siendo útiles, compartiendo la palabra, cantándole al Señor, compartiendo los unos con los otros sus necesidades. Honremos las canas, no las despreciemos. Vamos camino allá. La segunda característica de practicar la religión pura y sin mácula es guardarse sin mancha del mundo. Aquí el verbo guardar, en griego tereo, significa mantenerse en un estado, continuar en ese estado. Implica vigilar y también implica obedecer. Posicionalmente, el creyente está en la santidad de Dios. Posicionalmente, Dios nos ha hecho santos y por eso podemos estar en su presencia. Pero la Escritura nos dice que tenemos que mantener esa santidad. Pablo le dijo a los filipenses, ocúpense, trabajen, esfuércense, agótense por mantener la santidad. Ocupaos en vuestra salvación. Ocúpense en mantener la santidad. Por lo tanto, guárdense, es una responsabilidad personal, sin mancha del mundo. Guárdense impecables, sin defecto moral. Esto implica no solo un compromiso de ayuda social a los necesitados. El creyente requiere santidad. Que todos los actos de su vida manifiesten la pureza del Evangelio. El que vive la vida de fe en comunión con Dios debe guardarse a sí mismo sin mancha, debe permanecer en ese estado de pureza. No significa que somos impecables, pero sí significa que la santidad es reconocer el pecado y confesarlo y apartarnos de él. La contaminación que ha de evitarse es la del mundo. Aquí se usa el término cosmos, que implica el sistema gobernado por Satanás. Recordemos, Cristo en su oración al Padre, ahí en Juan 17:15, ruega por sus discípulos y por los que han de creer por la palabra de ellos. Luego entonces ruega por la iglesia, por nosotros. ¿Y qué pide al Padre? Les dice que no los quite del mundo, pero que los guarde del mal. El peligro no consiste en vivir en el mundo. El peligro consiste en conformarnos al mundo y vivir como mundanos. Y eso nos lleva a la apariencia religiosa que Santiago está confrontando. No, el amor del mundo es enemistad con Dios. El creyente no busca al mundo, no busca adaptarse al mundo.
El creyente va en contra del mundo, porque su religión le demanda pureza y santidad. Debemos quitar la vista de nosotros, de nuestra aflicción en medio de la prueba. Debemos poner los ojos en los necesitados. Eso mostrará la transformación de Dios que ha realizado en nuestros corazones. Eso va a quitar el egoísmo y nos va a permitir mostrar ese amor cristiano que hemos recibido del Salvador. Además, sirviendo a otros, Dios nos guarda de la vida pecaminosa. Ser cristiano no consiste solo en hablar de Cristo, sino en vivir a Cristo. En conclusión de este primer capítulo de Santiago, de las 10 actitudes que el creyente debe tener en medio de la prueba para glorificar a Dios, podemos afirmar que la actitud correcta implica tener gozo en Dios, no en las circunstancias. Ese gozo produce paciencia y esta nos lleva a ser humildes al pedir sabiduría divina para depender de Dios y no de nuestras circunstancias personales. Esta dependencia nos lleva a reconocer nuestra concupiscencia y luchar contra ella, y solo será derrotada cuando reconozcamos y vivamos nuestra nueva identidad. Somos hijos de Dios, santos y amados por Dios. Esa nueva naturaleza nos capacita no solo para atender la palabra de Dios, sino para obedecerla. ¿Cómo? Sin queja, sin apariencia religiosa. Y ello nos moverá a servir a los necesitados. Y así glorificar a Dios. Y glorificando a Dios, nuestra vida se llenará de gozo. Solo a través de obedecer a Cristo podremos salir aprobados de la prueba. No hay otra forma. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que nos exhorta, que nos anima, que nos confronta. Gracias porque es luz en nuestro camino. Todos experimentamos pruebas cada día, pero tú nos muestras el camino para salir aprobados de ella. No importa el color, el origen, la duración de la prueba. Nada es mayor a tu gracia. Y tú eres suficiente para que, agarrados de ti, podamos caminar contigo y vencer la prueba, y no ser derrotados por el desánimo, y no ser derrotados por el dolor. Señor, ayúdanos a poner los ojos en ti, a quitarlos de nosotros, a ponerlos en ti y a seguir tu ejemplo, de ayudar a los que necesitan una palabra de esperanza, una palabra de perdón, una palabra de salvación. Para eso nos salvaste, para ser instrumentos en tus manos de compartir tu gracia, tu amor, tu misericordia y tu perdón. Señor, mueve nuestros corazones a ser obedientes a ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.